Sobre el sendero del ocultismo, volumen 3. Estamos trabajando luz en el sendero, donde tenemos los requisitos para la tercera iniciación. Y en realidad, como bien explican Lidví, Tenan y Belsan al inicio de pláticas sobre el sendero, en realidad luz en el sendero tiene diferentes niveles de interpretación, que van desde el estudiante que se está preparando para la iniciación hasta aquellos que se están preparando para la séptima iniciación. O sea, tiene 7 niveles de interpretación. Para aquellos que van a la primera, o a la segunda, o a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, o la séptima iniciación. Pero aclaran que la primera parte tiene estos, que son las primeras 21 reglas, tienen estos 7 niveles de interpretación, que incluye también a aquellos que se preparan para la iniciación, pero que la segunda parte del libro es para iniciados. Así que la segunda parte quedará para cuando estemos iniciados. Vamos entonces con la regla número 21. Este capítulo es bastante largo, nos va a llevar un par de actividades, pero espero que en este mes concluyamos. La regla es bastante extensa, la vamos a leer 2 veces. Una primera vez todos juntos. Regla 21. Busca la flor. Busca la flor. Vamos todos. Busca la flor que ha de abrirse en el silencio que sigue a la tormenta. No hasta entonces. La planta crecerá y se desarrollará. Echará ramas y hojas y formará cabullos, en tanto que continúe la tempestad y dure la batalla. Pero mientras la personalidad toda del ser humano no se haya disuelto y desvanecido, mientras el divino fragmento que la ha creado no la considere como mero instrumento de experimentación y experiencia, mientras la naturaleza no esté vencida y se halle subyugada por su yo superior, no puede abrirse la flor. Entonces sobrevendrá la calma, tal como sobreviene en las zonas tropicales después de una lluvia torrencial, cuando la naturaleza obra tan rápidamente que puede verse en acción. Una calma semejante se difundirá sobre el espíritu fatigado, y en el silencio profundo ocurrirá el misterioso suceso que probará que se ha hallado el sendero. Llámensela como se quiera, es una voz que habla donde no hay nadie que hable. Es un mensajero que viene, mensajero sin forma ni sustancia, o bien es la flor del alma que se ha abierto. No hay metáfora que pueda describirlo, pero se puede presentir, buscar y desear aún en medio del furor de la tormenta. Muy poética es, ¿verdad? Y con mucho contenido también, no solamente es extensa por la poesía, sino por todo lo que expone. Comienza la primera oración. Busca la flor que ha de abrirse en el silencio que sigue a la tormenta. No hasta entonces. Esa flor, ¿qué flor será? Hay que buscar una mariposa, una rosa, ¿qué vamos a buscar? Un clavel. Se está refiriendo obviamente a la flor que representa nuestro ser interno, que puede ser la rosa para los occidentales, los místicos, los rosacruces. Para los orientales, el loto simboliza el ser interno. Nosotros en metafísica lo representamos con el corazón y la llama triple. Pero el loto, por aquello del loto crístico, es indudablemente, tal vez, el mejor símbolo de la flor a la cual se refiere esta regla. Dice, busca la flor que ha de abrirse en el silencio que sigue a la tormenta. ¿Qué tormenta será eso? La tormenta de la vida.
La tormenta en la que vive, las tempestades en las que vive, más o menos, inmersa la personalidad, con apariencias de problemas, dificultades, situaciones a resolver, etc. La planta crecerá y se desarrollará, echará ramas y hojas y formará capullos en tanto que continúe la tempestad y dure la batalla. ¿Qué planta es esta? Lo explica después, exactamente. Dice, pero mientras la personalidad toda del ser humano no se haya disuelto y desvanecido, o sea, la planta que va creciendo es la personalidad que se va desarrollando a lo largo de 770 encarnaciones, hasta que finalmente el capullo está a punto de abrirse, cuando la corriente de vida está acercándose o están asomando las últimas 7 encarnaciones finales en el aula de la sabiduría. Muy bien, recordemos que todo el periodo de evolución del ser humano, ¿sí? Dentro del samsara o la rueda de reencarnaciones, se divide en 3 aulas, 3 templos, ¿sí? 3 grandes periodos. En la primera aula o el primer periodo son las primeras 700 encarnaciones. En el aula de la ignorancia. Después vienen 70 encarnaciones en el aula del aprendizaje. Y las últimas 7 son las del aula de la sabiduría. Muy bien. Mientras la personalidad toda del ser humano no se haya disuelto y desvanecido, o sea, el yo inferior, la conciencia de ser alguien separado de la totalidad, se tiene que disolver. El yoísmo, el egoísmo. Mientras el divino fragmento que la ha creado no la considere como mero instrumento de experimentación y experiencia. ¿Quién es el divino fragmento? El ser interno, el mismo Cristo interno, que ha creado la personalidad como vehículo, o es decir, como instrumentos para poder vivenciar, experimentar y obtener enseñanza, aprender en los planos inferiores, en los planos. ¿Cuáles son los planos en los que se mueve y actúa la personalidad? Físico, etérico, astral y mental. Muy bien. Pero tiene que llegar a un punto donde la conciencia en el plano físico se dé cuenta de que no es el cuerpo, que ya no se identifique con la personalidad, ni siquiera con el cuerpo emocional o con la mente, sino que reconozca el cuerpo físico, las emociones y la mente como instrumentos de experimentación y de experiencia. ¿Vamos? Sí. ¿Alguna vez, se imaginan eso? Al menos imaginarlo. ¿Qué implica darse cuenta que la personalidad es solamente un instrumento de experimentación y no identificarse con ella? Tener dominio sobre la personalidad. ¿Qué más? No identificarse con los sentimientos. No identificarse solamente con los sentimientos. Ni con los sentimientos ni con los avatares de la vida física. Que pueden afectar a los vehículos inferiores, pero ya no afectan a la conciencia, al individuo. ¿Vamos? Por ejemplo. La idea sería por ejemplo, entender una tristeza, pero reconocer que yo no soy esa tristeza. Yo no soy esa tristeza ni yo me siento triste. Es algo que es ajeno y que es simplemente una forma de exacto, pasajero, que se está expresando una emoción pasajera, que se está expresando en el cuerpo emocional. Sí. Por ejemplo, también todo lo que es inherente a la personalidad, esa familia o esa gente con la que me relaciono, constituyen una relación temporal de mi personalidad y accidental en todo caso, el nombre, la profesión. Si sube el dólar o baja el dólar, no es permanente porque eso no me afecta al ser. ¿Sí? Eso no me afecta.
Si gana Macri, gana Cristina, gana Urtubey, no me afecta, ¿sí? Yo estoy permanente, estoy impasible, imperturbable ante los avatares de la vida física, ¿sí? Fulano me quiere, Mengano no me quiere, alguien me insultó, además, yo permanezco imperturbable, lo perdono, le bendigo su bien, le mando amor divino, porque no estoy identificado con lo que afecte a los cuerpos inferiores, a la personalidad. ¿Vamos? Bien, porque sé que todo eso en realidad es algo pasajero, no es real. Mientras el divino fragmento que la ha creado no la considere como mero instrumento de experimentación y experiencia, mientras la naturaleza no esté vencida y se halle subyugada por su yo superior, no puede abrirse la flor. Cuando dice que la naturaleza no esté subyugada por el yo superior, ¿a qué se refiere? Que la personalidad esté bajo el control del yo superior. Entonces la personalidad, ¿qué quiere hacer generalmente? Primero lo que se le antoje, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué se le antoja al cuerpo físico? Dormir, ¿sí? Pero entonces, a veces hay una batalla. Esta tempestad a la que se refieren las primeras oraciones de la regla, es esa batalla que se da antes del silencio, antes de que llegue la calma, esa batalla entre la personalidad y el yo superior, donde el yo superior quiere que el cuerpo físico se levanta y vaya a trabajar, vaya a estudiar, vaya a la clase de metafísica, vaya a dar la clase de metafísica, y el cuerpo físico quiere seguir durmiendo la siesta. Por ejemplo, el cuerpo emocional, ¿qué quiere? Emociones fuertes, ¿como qué? Pasiones, enamorarse de todas o de todos, lo que esté bueno o buena, ¿no? Sí, o lo que me quede, no sé, lo que me guste, o las que me gusten o los que me gusten. Ok, eso quiere pasión en el cuerpo emocional. Con una no me alcanza, necesito 2, 3, 4. Vamos, eso. ¿Qué más quiere el cuerpo emocional? Quiere criticar. ¿Qué más quiere? Odiar. Se quiere deprimir. ¿Sí? Sentir autoconmiseración, dar pena a los demás. ¿Sí? Porque me siento mal y los demás tienen que entender, ¿sí?, que yo sufro mucho. Y si no lo entienden es porque son unos desgraciados egoístas. Vamos, eso quiere el cuerpo emocional, reclamar, quejarse, pero el yo superior no quiere eso. El verdadero ser quiere mantener las emociones en calma. Y mientras hay un forcejeo, una guerra, una batalla entre el yo superior y el yo inferior, donde al principio gana la personalidad. Y con el tiempo, el ser interno va aprendiendo a controlar, a anticiparse, a veces, a los desequilibrios de la emoción, de la personalidad, para ponerla en orden, o prevenir que el cuerpo emocional no estalle en ira, en bronca, en odio. Por ejemplo. Bien. ¿Y la mente qué quiere? Tener la razón. Sí, por ejemplo. Tener la razón. ¿Qué más quiere? Manipular a los demás. Para sentir que tiene poder sobre otros. Quiere el poder. El poder puede ser acumular mucho dinero para comprar a los demás. O puede ser más astuto, no quiero ni decir inteligente, más astuto para manipular a los demás, porque eso es un poder, hasta un poder más refinado, ¿no?, que el que me puede ofrecer el dinero. Creerse superior a otros, sentirse orgulloso, pensar mucho en sí mismo y poco en los demás, todo eso quiere la mente.
Esa batalla es la batalla de Kurukshetra, que está narrada en el Mahabharata, o es el Armagedón de la Biblia, del Apocalipsis de San Juan. Bien. Perdón, es por eso cuando habla de subyugar la personalidad que están pensando que existe y redimirse al yo superior, es por eso que el primer templo de Luxor, el Serapis Bey, es el templo de la redención a Dios. Si no se pasa de ese templo, Si no se pasa, es un primer paso, ¿no? Que haya un grado de control, pero aún así, en ese templo no hay control todavía del cuerpo emocional, pero hay un grado de rendición a la voluntad de Dios, un grado de rendición de la personalidad. Sí, podemos trazar un paralelismo, indudablemente, con los diversos templos de entrenamiento en Luxor. Vamos a ver, dice entonces sobre cuando finalmente está todo listo, la personalidad está subyugada, el yo superior es el que controla, la personalidad, el yoísmo ha desaparecido, se puede abrir la flor. Está el despertar del Cristo, de la conciencia crística en el individuo. Entonces sobrevendrá la calma, recién ahí. Tal como sobreviene en las zonas tropicales después de una gran tormenta. Y en el silencio profundo ocurrirá el misterioso suceso que probará que se ha hallado el sendero. Y habla de una voz que habla donde no hay nadie que hable. ¿A qué les remite eso? A la voz del silencio. Fíjense, con otras palabras está hablando de la voz del silencio. Bien. Lo que ya hablamos, así como en metafísica representamos el ser interno o el Cristo interno con el corazón y las tres llamas. Tenemos que los rosacruces, por ejemplo, lo hacen con la rosa en la cruz, que es también un símbolo eminentemente cristiano. ¿Dónde tenemos la rosa? Como símbolo con la Madre María, la rosa mística, por ejemplo, y en Oriente es el loto. El abrirse de la flor, obviamente, es el desarrollo o el desenvolvimiento del alma, que se lo parangona, se lo relaciona con la apertura, o se lo compara con la apertura de una flor. Cuando la flor está en capullo, cerrada sobre sí misma, eso es símbolo del alma cuando está dormida. ¿No me estoy aturdiendo? No. A medida que la conciencia se va expandiendo en todos los ámbitos a través de los vehículos inferiores, en el plano físico, en el plano emocional y en el plano mental, ese loto de conciencia se va abriendo, se van abriendo uno a uno los pétalos hasta que se convierte en un loto completamente abierto. Cuando esto sucede, ese individuo es un Cristo encarnado, plenamente consciente en los planos inferiores. Bien, aquí tenemos representado el loto crístico. ¿Cómo lo describe el maestro Yuval Kul? Como un loto de 12 pétalos, donde hay 3 centrales, que son la joya en el loto, o la llama triple, y 3 hileras de 3 pétalos cada una. La hilera externa son 3 pétalos de amor, sabiduría y sacrificio en el plano físico. O sea, una llama rosa, una llama dorada y una llama azul en el plano físico, que son amor, sabiduría y voluntad o sacrificio en el plano físico. ¿Y que se abre, se acuerdan? ¿En qué periodo se abre? En las primeras 700 encarnaciones del aula de la ignorancia, cuando el ser humano está aprendiendo sobre todo a controlar y dominar el mundo físico. Luego tenemos 3 pétalos, ¿en qué plano? En el plano astral. Un pétalo rosa, uno dorado y uno azul en el plano astral, que son amor astral, emocional, sabiduría emocional o inteligencia emocional y sacrificio de las emociones en el plano astral. Y por último tenemos los 3 pétalos de amor,
inteligencia o sabiduría y sacrificio en el plano mental, que son los últimos que se abren y develan la joya en el loto. Los 3 pétalos de la segunda hilera, que son el azul, dorado y rosa en el plano astral, ¿cuándo se abren? En el aula del aprendizaje. Vamos, o sea, los 3 pétalos de amor, sabiduría y sacrificio físico se abren en el aula de la ignorancia. Los 3 pétalos de amor, sabiduría y sacrificio en el plano astral se abren en el aula del aprendizaje. Bien. Y los últimos 3 pétalos de amor, sabiduría y sacrificio en el plano mental se abren en el aula de la sabiduría y se terminan de abrir en la 4ª iniciación. Y cuando se abren, queda develada la joya en el loto. Y el cuerpo causal se desaparece. Bien, se extingue. Podemos leer, a modo de nota, no vamos a profundizar en esto, lo que el maestro Yuval Kul habla cuando describe el loto crístico. Lo van a encontrar en el libro Deca Master. Podemos leer. ¿Me ayuda alguien con la lectura? ¿Quién quiere leer? Nadie quiere leer. Sí, Pablo. En el tercer nivel del plano mental se encuentra el loto egoico. Oculto en el mismo centro del loto hay un punto brillante de fuego electrónico, de un tono blanco azulado, la joya en el loto, circundado y completamente oculto por 3 pétalos herméticamente cerrados. Alrededor de esta llama interna están dispuestos los 9 pétalos en círculos de 3 pétalos cada uno, formando en total 3 círculos. En la base de los pétalos del loto están los 3 puntos de luz que marcan el lugar de los átomos permanentes. Bien, eso está representado acá. Tenemos 3 pétalos, primero tenemos un punto de luz blanca azulada, que es la joya del loto, que es el fuego electrónico que baja desde la presencia yo soy, desde la mona. Pero que están encerrados, ese punto de luz encerrado por los 3 primeros pétalos. Es la cápsula anaeróbica de la que hablan, ¿sí?, los maestros, que es lo último que se abre y deja ver la joya en el loto. Y luego 9 pétalos separados, repartidos en 3 hileras de 3. Sí, ¿quién iba a hacer una pregunta? ¿Cuáles son los 3 primeros, recordame, cuáles son los 3 primeros pétalos que encierran este átomo? En la llama triple en el plano mental superior. La joya en sí misma. Que es la joya, es la llama triple, porque las otras 3 hileras, o los otros 9 pétalos, están conectados dimensionalmente, si se quiere, con la llama triple del cuerpo físico, la llama triple del cuerpo astral y la llama triple del cuerpo mental inferior. Esos son los 9 pétalos. Son la llama triple física, la llama triple astral y la llama triple mental inferior. Y en el centro, completando los 12, la llama triple en el mental superior, que es el plano del Cristo mismo. ¿Hablaste del átomo permanente, dijiste? No, porque no, hay no, mucha no. información. Sí. En el centro de la joya está dice un punto de luz blanca azulada, que es el fuego electrónico de la presencia yo soy. Y los 3 átomos permanentes están en la base del loto, como 3 puntos de luz, se ven. Son los átomos maestros, físico, astral y mental. Pensé que había un átomo permanente, no sé, a la altura del hígado. No, me estoy haciendo lío. Ah, ¿es lo mismo? Pero piensen que eso del hígado, del mental superior, no hay hígado. Es a la altura del hígado, o sea, la conexión. Piensen algo, esto no lo podemos tomar literalmente. No van a pensar que hay una flor de loto en alguna parte. Es lo más aproximado. Por empezar, el plano mental superior es un plano abstracto, así que ahí no hay formas. Así que no habiendo forma, menos podemos imaginar que haya un loto.
Pero la mente necesita imágenes para poder pensar en algo. Y lo más cercano, lo más fidedigno, lo más apropiado para describir estos movimientos, estos estados de conciencia, es un loto. Y ya vamos a darnos una idea de por qué. Vamos. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto está relacionado y conectado interdimensionalmente. Es decir, cada uno de esos pétalos del loto crístico está conectado con una llama, de la llama triple de uno de los tres cuerpos, o sea, el físico, el emocional y el mental, vale decir, y con el vehículo correspondiente, lo que significa que lo que hagas vos en el plano físico va a repercutir, siempre que lo que hagas sea positivo, obviamente, y aprendas algo, va a repercutir de alguna manera en el loto crístico, en el desenvolvimiento. Imagínense, para hablar del loto, imagínense esto. El loto crístico, es más, el ser crístico, es la conciencia. Cuando nosotros comenzamos nuestra evolución en el reino humano, nuestra conciencia es mínima. Nos damos cuenta de muy pocas cosas, casi nada. Eso se puede representar por el loto cerrado, el loto en capullo. ¿Sí? A medida que vamos aprendiendo por medio de vivencias en el plano físico, que se traducen en experiencias de las que extraemos un conocimiento, una sabiduría, nuestra conciencia se va expandiendo, va creciendo. Sale de vos y llega tu conciencia hasta aquello que comprendas más lejano y vuelve sobre sí misma. No sé si se puede entender. Supongamos algo. Estás adquiriendo conciencia de cómo mantenerte a vos mismo, económicamente y autosostenerte. Al principio estás completamente dependiente de otros. Pero a medida que aprendes a trabajar, por tu trabajo empezás a adquirir alguna remuneración a cambio, aprendes cómo trabajar mejor o hacer más dinero, por ejemplo, tu conciencia se va expandiendo. En ese ámbito, en el ámbito de la economía, en el ámbito del autosustento económico. Esa conciencia, imagínenselo, la podemos traducir en esto. Es lo que abarca tu conciencia, aquello de lo que te das cuenta. Cuanto más te das cuenta, ese pétalo figurativo de conciencia se va ampliando, se va volviendo más grande y se va abriendo. ¿Sí? Cuando te la sabes toda, sabes cómo hacer plata, ¿sí? No te da igual si el dólar sube o baja porque sos vos el que lo hace subir o bajar. O cuando sube, la aprovechas. Y cuando baja también la aprovechas. Y estás en calma y tranquilo porque ya dominás lo que tiene que ver con la economía. Ese pétalo de conciencia que representa en tu conciencia, valga la redundancia, la conciencia de prosperidad que has desenvuelto, está completamente abierto. ¿Vamos? Lo mismo, el perdón. Al principio, cuando eras un pitecantropus o un hombre cavernícola, ¿sí? Y te quisieron robar la mujer y te partieron un palazo en la cabeza y se la llevaron, entonces ¿qué hiciste? Te despertaste, agarraste tu palo, tu garrote y fuiste y masacraste al que te había robado la mujer, te la llevaste de nuevo a tu gruta, ¿sí? Va.
grabás, no tenías conciencia de perdón, de dominio emocional, tolerancia, nada que ver. No, ¿verdad? Entonces, pero con el paso de las reencarnaciones fuiste desarrollando un grado de control emocional, de perdón, de tolerancia, de armonía. A medida que vas desenvolviendo esas cualidades, vas adquiriendo conciencia de perdón, conciencia de un autocontrol emocional. Cuando llegues a ese grado, así como Jesús o la Virgen María, que está matando el hijo, y vos rezando y bendiciéndole el Cristo interno a los asesinos, entonces vos tenés tu pétalo, ¿qué te digo? Totalmente abierto. No te perturba nada. ¿Vamos? Ok. Mientras tanto lo estás desenvolviendo, estás expandiendo conciencia en ese ámbito, con cada cualidad, en el plano físico. Con cada cuestión que vamos aprendiendo a dominar y controlar, vamos expandiendo conciencia en el plano físico. Sea sabiduría física, sea amor físico, sea poder, control y sacrificio físico. Y vamos expandiendo nuestra conciencia en lo físico. ¿Sí? Desarrollando conciencia de prosperidad, conciencia de salud, conciencia de mandar, conciencia de tener las cosas ordenadas. ¿Sí? Conciencia de sostener un hogar, una casa, una empresa, un movimiento espiritual, un país. Bien. En el plano emocional, a medida que vamos desenvolviendo cualidades y virtudes, dígame virtudes y cualidades emocionales. Compasión, gratitud, Fe, ¿qué más? Tolerancia, compasión, misericordia, ¿qué más? Faltan muchas, dígame. Perdón, paz, serenidad, etcétera. Vas expandiendo conciencia en el plano emocional. Y eso se va reflejando en el loto crístico como la apertura de los tres pétalos de amor, sabiduría y sacrificio en el plano astral. Y así sucesivamente. Vamos. Perdón, y ahí es donde se cumple verdaderamente ese decreto de todo lo que te pertenece por derecho de conciencia. Ya es tuyo eso, y por ende no lo podés perder. Y vos sos consciente de que es tuyo. A eso estás consciente y no te puede faltar. Porque, ¿a qué se refiere la regla cuando dice que una vez que se termine la tempestad y se haya logrado todos esos controles, todos esos dominios, sobreviene la calma? Eso lo podés trasladar a cada pequeña expansión de la conciencia crística que vayas teniendo a lo largo de tu vida. Aquello que vos aprendés, que vos lo sabés hacer y tenés conciencia de ello, eso te da una paz y tranquilidad en todo lo que tiene que ver con ese asunto. Por ejemplo, habrá habido, no sé si fue en esta vida o en vidas anteriores, la primera vez que te fuiste a subir a un escenario. A lo mejor, como le pasa hoy en día a mucha gente, la primera vez que te subiste a un escenario te dio pánico escénico. Tartamudeaste, la gente se rió, se burló de vos y demás. Bueno, pero fue pasando el tiempo y fuiste aprendiendo a subirte a un escenario, ya captar la atención de la gente, hablar en público, en tu caso bailar, actuar, etc. Y hoy en día a lo mejor, si te dicen, te contratamos para hacer tal show, y vos no estás así con pánico, sudando, preocupado por qué vas a hacer. No, vos estás tranquilo. ¿Por qué? Porque vos tenés conciencia de eso. Y cuando lo haces, estás en calma. Cuando no tenés conciencia de algo, es decir, lo ignorás, es natural que estés nervioso, angustiado y preocupado, porque no tenés conciencia de ello. Entonces, cada vez que uno resuelve una situación en su vida, supera una dificultad o un escollo, vence una batalla, sea interna o externa, y aprende algo, hay una expansión de conciencia y después de la batalla sobreviene la calma. Es en la calma es
el indicativo de que ha habido una expansión de conciencia. ¿Sí? Porque se ha aprendido y dominado algo. Y enfrentarte a eso nuevamente no te preocupa, por lo tanto, no vuelve a suceder. Y si acaso vuelve a suceder, no pasa nada porque sabes cómo resolverlo. Vamos a ir un poquito más adelante precisamente con esto. Leamos. El loto crístico se abre más con cada aprendizaje, después de cada tormenta vivencial, de cada prueba difícil, de sentirse abandonado y desvalido o de haber sufrido una crisis propia de la existencia. Es muy interesante algo, verdaderamente la apertura del loto y el crecimiento de la flor del loto es una metáfora del desenvolvimiento de la conciencia crística. El loto es una planta, una flor que crece en los pantanos, en el agua básicamente. Y cuanto más pantano, cuanto más sucia, cuanto más lodo, cuanta más porquería hay en el pantano, más bella crece la flor del loto. Entonces, nuestro Cristo, nuestra conciencia crística, se va desenvolviendo a partir de toda la inmundicia, los conflictos, las dificultades, los problemas, los errores cometidos por la personalidad o las personalidades en los planos inferiores. Y a medida que hemos ido superando esos errores, aprendiendo de nuestras equivocaciones, venciendo esas batallas, todo eso se va traduciendo en la apertura, un grado de apertura cada vez mayor de los pétalos del loto. ¿Sí? Hasta no solamente lo que hacemos bien y aprendemos bien, hasta los errores cometidos cuando terminan concienciándose y superándose, se traducen en un aprendizaje. ¿Vamos? Bien. Lo que llamamos problemas o situaciones negativas, aparentemente negativas de la vida, generalmente hacen que el individuo desarrolle capacidades, poderes que estaban latentes, dormidos, que si no hubiera habido una oposición externa, el individuo no hubiera tenido la posibilidad siquiera de sacar para afuera esos talentos. Y justamente esos talentos son los que se traducen en el crecimiento de la conciencia crística, en la expansión. ¿Es más o menos claro? Sí. Fíjense, esto se observa en la historia, sea del individuo como en la historia de la humanidad. No quiero mencionar algo negativo, pero en el siglo pasado, gracias, entre comillas, a la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, la ciencia, la aviación, la medicina avanzaron a pasos agigantados. Entonces, hasta por todo, como dice el refrán metafísico, todo mal tiene su vino oculto. Hasta las situaciones tan negativas que se vivieron en esas apariencias de guerra generaron condiciones positivas de las cuales hoy disfrutamos. Y probablemente, si no hubieran sucedido esas guerras, no hubiera habido ese progreso, o un progreso en un grado tan alto. Porque evolucionamos por oposición, gente. El que te hace oposición es el que más te ayuda a evolucionar. Es el que te traiciona, el que habla mal de vos, el que te ayuda a desarrollar perdón, negación de la personalidad. Si usas la oportunidad positivamente a tu favor para desarrollar esas cualidades. Si te enredas, ¿sí?, y le das rienda suelta a los sentimientos de venganza, no te ayuda en absoluto. Pero si buscas lo positivo en la situación y lo usas, te ayuda a desarrollar cualidades que estarían de otro modo latentes o dormidas.
El alma crece en el silencio y la calma. Pero ojo, esto no significa, vamos a vivir en el silencio y la calma para que crezca el alma. Porque ese silencio, la calma no puede ser permanente, ese silencio no puede ser permanente. Porque la vida está en continua evolución y en continuo cambio. A lo que se refiere esto es que no es en el momento de conflicto que el alma o la conciencia se está expandiendo, sino cuando hemos conseguido la calma. Por lo que dijimos anteriormente, es cuando has superado la situación, la barrera, el límite, que conseguís tranquilidad, porque has adquirido conciencia sobre el asunto. Mientras vivís angustiado por el dinero, porque no te vas a llegar a fin de mes, porque no te alcanza la plata, ahí no estás expandiendo conciencia de prosperidad. Pero cuando vas superando, no aceptas la apariencia, decretas, haces tratamiento, cambias tu manera de pensar con respecto a la economía y al dinero, y finalmente aprendes a tener, a generar todo lo que te haga falta y desarrollar conciencia de prosperidad, es ahí que sobreviene la calma. Y esa calma viene junto con la expansión de conciencia. En este caso, conciencia de prosperidad. ¿Está claro? Sí. Bien. Es errando y corrigiendo los errores que el alma crece. El desenvolvimiento real del alma trae consigo certeza serena que nada puede perturbar de nuevo. Y de allí que un paso dado no hay que volver a dar. Esto se puede ver en cualquier ámbito de la vida. O sea, lo que hayas aprendido en una encarnación, hayas logrado el dominio y vos te sentís cómodo en ese asunto, ¿para qué vas a reencarnar y volver a hacer lo mismo? Si ya lo sabes hacer, ya lo aprendiste. En la próxima encarnación vas a nacer para aprender otra cosa, en la que todavía no conseguiste calma y serenidad porque no tenés plena conciencia de ello. ¿En qué cosas, por ejemplo, no se sentirían cómodos hacerlo? Actuando no te sentirías cómodo. Yo bailando, por ejemplo. Para nada. Me siento como con 2 pies izquierdos. Algún día lo tengo que aprender. ¿Con qué más? Algunos cantando, no se siente, por ejemplo. Acá hay un par que, si no en esta, en la próxima reencarnación lo mandarán a estudiar canto. O música, ¿no? Bien. Ok, un paso dado no hay que volver a darlo. Eso lo vemos en las charlas de metafísica. Les puede haber pasado tal vez en las primeras actividades, no lo sé. Les pregunto a los que son facilitadores, ¿alguna vez les ocurrió que alguien se ponga a discutirles? Sí. Bien. O una persona llega tarde a la actividad y arma lío y quiere forcejear y entrar. Puede ser también. O alguien que venga al grupo a criticar y hablar mal, sea del facilitador o del resto de los compañeros, y genere inarmonía y te disuelve el grupo. También a más de uno nos ha ocurrido que nos diezmen el grupo haciendo eso. Entonces, ¿qué hicieron? Si no hicieron nada, lo más seguro es que todavía hoy, después de meses o años, sigan teniendo el mismo problema periódicamente. Pero si lo resolvieron a eso, le armaron un escándalo al criticón o al chismoso, dieron actividades hablando sobre lo negativo de la maledicencia y el chisme, hasta que esa persona se corrigió, hasta que el resto del grupo no le prestó más oídos, o sencillamente la persona se fue porque la vibración la botó y ella no quería cambiar.
Cuando ustedes aprendieron a proteger al grupo de esa energía negativa, eso no vuelve a suceder. Porque está en el aura de ustedes, porque es parte de su derecho de conciencia. Y cuando la persona llega a la puerta del grupo, ¿sí?, antes de ponerse a criticar, ya se va. O sea, su rechazo es tanto que no le da ni para criticar, ni para hablar mal, se va directamente. Eso se ve. Porque un paso dado, no hay que volver a darlo. Y si acaso se vuelve a presentar la situación, tampoco los angustia porque ya saben cómo reaccionar ante ella. Esto lo dijimos también, un paso dado no hay que volver a darlo. Lo que ya aprendiste en una vida, ya está en tu derecho de conciencia, sabes hacerlo, estás tranquilo, no te angustia, ya es porque ya lo aprendiste. Necesidad de certeza, leamos. Tan ávidos están los seres humanos de esa certeza acerca de las cosas superiores que cualquier charlatán que declare poseer conocimiento directo sin demora consigue prosélitos. El problema es que las religiones no explican. O sea, esa certeza la buscamos en todos los ámbitos de la vida. Queremos certeza que nos dé tranquilidad en el ámbito de la salud. Queremos certeza que nos dé tranquilidad en el ámbito de la economía. Queremos certeza que nos dé tranquilidad en el ámbito profesional, laboral. Queremos certeza que nos dé tranquilidad en el ámbito de nuestras relaciones de pareja, etcétera, etcétera, en todo. Y también en lo espiritual. Pero en el ámbito de lo espiritual, como generalmente las religiones no explican, te dicen, no mates, no robes, no critiques, pero no te dicen ni por qué, ni cómo, ni para qué. Entonces la gente sigue buscando. Y por eso venimos a las actividades de metafísica, porque aquí nos explican el qué hay que hacer, por qué hay que hacerlo y cómo hacerlo. Bien, para adquirir certeza y dominio en estos ámbitos. Pero en esa búsqueda de respuesta muchas veces la gente cae víctima de charlatanes de todo tipo, como por ejemplo un medium o alguien que supuestamente habla con los maestros que te van a decir qué es lo que tenés que hacer, o la brujita que te tira las cartas, las runas y te lee el futuro en la borra del café, que te dice lo que tenés que hacer. Todos te dicen lo que tenés que hacer. O vas a la brujita que hace amarre, gualichos, enciende las 7 velas, ¿sí?, para amarrar el amor de tu vida y darte seguridad, pero por supuesto obviamente previo pago de una suma, o un gurú chanta que te chamulla, te versea, también para sacarte algo, ¿sí? Entonces, en todos los casos genera esto dependencia, porque siempre es otro el que tiene la respuesta a tus preguntas o a lo que tenés que hacer, o el que te dice qué es lo que tenés que hacer. Eso genera dependencia, y mientras haya dependencia no hay autoconciencia. ¿Qué vas a hacer cuando no esté la brujita, cuando no esté la que te tira las cartas, o el gurú chanta? Por eso el señor Gautama recomendó, la gente a veces se pregunta, bueno, ¿y cómo sé si alguien me está diciendo la verdad o no me está diciendo la verdad en este ámbito? Si me están engañando, si son unos chantas o son verdaderos maestros, gurúes o facilitadores. Esto fue lo que le preguntaron los Kalamas al señor Gautama. Y el señor Gautama les respondió con aquel famoso sutra en el que dijo, no hay que creer una cosa tan solo por oírla, o porque está escrita en los libros sagrados, o porque es tradición. Vamos a ver a continuación, si está preparado el sonido, un video que filmamos en el lugar donde el señor Gautama instruyó precisamente a los Kalamas sobre este asunto,
cuando le preguntaron esto, le dijeron, por aquí vienen muchos gurúes, muchos maestros espirituales, afirmando que sus enseñanzas son las verdaderas y que las enseñanzas de los demás son falsas. ¿Cómo podemos saber si son buenos o malos gurúes, verdaderos o falsos maestros? Y el Gautama le respondió con esta enseñanza. Estamos en Kesaria, en la estupa de los Kalamas, a unas pocas horas de Vaisali, donde el señor Gautama Buda dio su último sermón. ¿Por qué nos hemos parado aquí? Porque este sermón o conversación que dio el señor Gautama aquí es muy importante de alguna manera en los libros que mi persona ha adaptado con las enseñanzas del señor Gautama para que ustedes lo lean. Está los Kalamas. ¿Qué habla el señor Gautama en los Kalamas? Algo muy importante, fíjense qué interesante. Tiene mucho que ver con Vaisali y lo que el Buda enseñó allá. ¿Qué dicen Vaisali? Sean lámparas para ustedes mismos. ¿Qué dicen los Kalamas? Que no hay que aceptar las cosas porque las dice el gurú, porque las dice el Buda, porque las dice un libro. Eso no quiere decir que no hay que tener facilitadores ni no hay que leer, porque si no, ¿de dónde vas a sacar la instrucción? Lo único que una vez que observes, conozcas la enseñanza, tratar de comprobarla y saberla por ti mismo, porque tú lo has comprobado y porque tú en primera persona tienes esa información. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es muy interesante. Se acaba el maestro dice, porque cuando tú digas que todo es mente, porque lo leíste en el libro de X autor, te estás apoyando en lo que dice ese autor. Pero cuando tú llevas tiempo poniendo en práctica que lo que tú piensas se manifiesta y cómo se manifiesta, y tú lo dices, que todo es mente, lo vas a decir porque tú lo estás comprobando, y eso tiene un extra, un bonus track. ¿Cuál es? El de la vivencia. Y la vivencia lo que hace es transmitir la vibración que hace convencer a las personas. Vean a alguien con salas llenas, señores, no es por la cara bonita, no es porque esté engañando. Nadie que engaña llena una sala. Nadie que engaña convence, señores. Vean la historia de todos los que engañan. Es porque han vivenciado eso. Y aunque los tilden con errores, con defectos de personalidad, esa persona que llena salas, que la gente cree en lo que esa persona dice, señores, es porque esa persona tiene la vivencia de los Kalamas dada aquí por el señor Gautama en este sutta o sutra, o enseñanza o prédica. Es que no hay que creer las cosas porque la dicen los demás. Cuando todo se hace, no por creencia, porque se lo dijeron a uno,
sino porque uno está convencido de eso y uno lo ha visto por sí mismo, eso tiene una vibración distinta. Eso, por supuesto, aclaro otra vez, no quiere decir que hay que votar a los facilitadores, eso no tiene nada que ver con esto, sino lo que te dice el facilitador, lo que te dice el libro, lo que te dice cualquier instructor, tú tienes que llevarlo a la práctica primero, para cuando lo prediques, lo enseñes, lo des con vibración. Ese era un grupo de monjas de Birmania, de Myanmar, que justamente llegaron al sitio cuando nosotros estábamos a punto de salir, y entonces Rubén les ofreció cantarles el Trisharana, ¿no? Y ellos se quedaron, como las vieron, en silencio y escuchando. Bien, vamos para adelante. Primer paso, entonces el primer paso para alcanzar certeza directa de lo espiritual, de la verdad espiritual. El primer paso para lograr contacto, conexión con la conciencia crística es el control y el dominio de la personalidad. Porque solamente cuando la personalidad esté en orden, esté armonizada, sobre todo las emociones y la mente, y por consecuencia el cuerpo físico va a estar armonizado, se puede ir construyendo el Antahkarana, muy bien, el órgano que comunica la personalidad o la mente inferior con la mente superior, la personalidad con la conciencia crística. Vamos a hacer la práctica del OM para conectar, para alinear los vehículos inferiores con el ser interno. Enderezamos la columna vertebral, apoyamos bien los pies en el suelo. Llevemos la atención a nuestro corazón y vamos a entonar un primer Om, consagrando nuestro cuerpo físico al servicio del ser interno. Tomamos aire. A continuación, vamos más hacia adentro, tomando conciencia de nuestro mundo emocional, y sentimos cómo nuestros sentimientos se elevan en aspiración hacia lo divino, hacia el ser interno. Y así consagramos nuestro cuerpo emocional al servicio del ser interno. Tomamos aire. Y yendo aún más hacia adentro, hacia el plano mental, tomamos conciencia de nuestros pensamientos, de nuestra mente,
y la dedicamos completamente a actuar como instrumento de la conciencia crística y consagramos así nuestro cuerpo mental, alineándolo con el ser interno. Tomamos aire. Sosteniendo la alineación de nuestra personalidad de los vehículos inferiores con el ser interno, vamos a utilizarlos como instrumentos para expandir la radiación crística en los planos físico, emocional y mental. Entonamos a continuación un primer Om y visualizamos cómo la luz del santo ser crístico se expande y cubre todo el planeta en el plano físico. Al entonar un segundo Om, expandimos la radiación crística en el mundo emocional hasta que abarque toda la Tierra. Por último, al entonar un tercer Om, expandimos la radiación crística en el plano mental, afectando positivamente las mentes de todos los seres que evolucionan en el planeta. Tomamos aire. Tomemos una respiración profunda y exhalando abramos los ojos volviendo la atención a la sala. ¿Quién lee? Sí. Certeza versus creencia. Aquello que meramente creemos puede fallarnos en el momento crítico. Y de hecho generalmente nos falla. Póngame un ejemplo. De pronto podemos creer que Puede ser que creamos que manejamos el desapego hasta cierto punto, pero cuando llega la prueba de desapegarnos, resulta que siempre no. ¿Qué más? Puede ser que creer sin haberlo comprobado, entonces cuando llega el momento... Pero póngame un ejemplo concreto. Hay mil ejemplos, en metafísica es muy fácil, nosotros vivimos hablando de cosas y generalmente no tenemos conciencia realmente de ellos, sino un conocimiento. No la tenemos realizada. Creemos en la llama verde, por ejemplo, pero ante la apariencia de enfermedad nos aterrorizamos, tenemos miedo. El médico nos dijo que fulanito tiene tal apariencia de enfermedad y estamos aterrorizados. En la simple cuestión de decir hace frío, es diferente abrigarse porque hace frío y abrigarse porque tengo miedo de griparme. Por ejemplo.
si nos critican y nos enojamos y nos cuesta perdonar, tenemos que probar ese perdón. O no queremos, creemos en la llama violeta, pero no estamos dispuestos a perdonar a nadie, en los hechos. ¿Sí? Y yo creo que conozco la llama violeta y en realidad no lo estoy usando. Bien. Entonces, aquí vemos, en algún momento hemos hablado que la diferencia entre sabiduría y conocimiento. El conocimiento es necesario para adquirir la sabiduría, pero ese conocimiento, para que se transmute en sabiduría, ¿qué hay que hacer? Usarlo, aplicarlo, y que pase de ser un conocimiento o una creencia intelectual a convertirse en sabiduría que nos dé certeza del asunto. Certeza porque verdaderamente lo hemos vivenciado, tenemos conocimiento directo del asunto. Ejemplo de sabiduría o de conocimiento, de la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Yo siempre pienso, siempre me viene a la mente el mismo, no sé por qué. El médico que conoce las leyes de la salud, pero fuma, come mal, tiene exceso de peso, por ejemplo, y no se cuida. Tiene conocimiento, sin lugar a dudas, pero no así la sabiduría del asunto. ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo si se le viene? Las 7 leyes. ¿Qué? Las 7 leyes. Por ejemplo, la forma de pensar, la ley de mentalismo. Uno se cuelga a pensar. Podemos tener el conocimiento y no tener eso realizado. Es más, yo creo que las leyes o los principios de mentalismo y causa y efecto, un poquito, no digo completamente, un poquito practicados, un poquito realizados. Pero hay otros principios como el de ritmo, el de correspondencia, que a veces no los hemos ni siquiera reflexionado, meditado, y no se nos ocurre ni cómo ponerlos en práctica, ni cómo vivenciarlos. No pasan de ser una creencia o meramente un conocimiento, pero que no se ha vuelto nada práctico en nuestra vida. Y así, creencia no es lo mismo que certeza. Y por eso es que cuando el conocimiento no se ha transformado en sabiduría a través de la experiencia y de la vivencia, o cuando estamos llenos de creencias, creo en esto, creo en lo otro, pero no hay vivencia y por lo tanto no hay certeza, es que la gente cambia olímpicamente de pensamientos, de teorías o de creencias. Nos ha pasado ver no solo estudiantes, algún que otro facilitador renegar de la enseñanza. Mandar una carta diciendo que ni es, que los maestros no existen, la llama violeta tampoco y demás. Y se fueron a alguna iglesia, por ejemplo, donde probablemente les pidieron o les exigieron que renegaran de lo anterior. Esa persona tal vez creía, tal vez tenía conocimiento, pero no la sabiduría, porque usted no puede renegar de lo que usted sabe que es así. Eso es un teléfono celular. Sí, yo no voy a decir, no, eso no es un teléfono celular, eso no existe. O es una flor, o es una mesa. No, porque yo sé que es un celular. Los demás digan lo que quieran, si no quieren creer o no lo aceptan, no hay problema, es entendible, porque son asuntos metafísicos, que no se ven, no se tocan, no se huelen. Hay que vivenciarlos, cada uno los tiene que vivenciar individualmente. Y es entendible que haya quienes los desconocen y no crean o no los acepten. Pero si solo nos quedamos con la creencia y no hay lo que en el Buddha-dharma o en el esoterismo se llama también conocimiento directo, es decir, si no hay la vivencia del asunto, hoy usted cree en esto y mañana no cree. Porque no hay ningún problema en cambiar de eso. ¿Sí? Así tenemos otros casos más patéticos todavía. Recuerdo una persona, que era un facilitador, no solamente facilitador, había trabajado en traducciones de textos de los maestros
Y un día alguien le dijo y lo convenció de que Lady Rowena y la Madre Mercedes no existían. Y él andaba repitiéndolo por allí, que Lady Rowena y la Madre Mercedes no existían. Paréntesis, ¿no? Por un lado, Lady Rowena es un ser histórico, ¿sí? Que está incluso mencionado, que no es invento de los metafísicos, ni de ningún canal de los maestros, sino aparece en una novela inglesa de Ivanhoe de Sir Walter Scott. Y en cuanto a la Madre Mercedes o la Virgen de la Merced, ¿sí? Dentro del catolicismo se sabe de su existencia desde el siglo XIII. Y del trabajo de misericordia. Vamos, usted puede decir lo que quiera, pero no puede decir que no existe. Puede no creer si no quiere, ¿no? No sentir devoción, no aceptarla, pero que existe, existe. Vamos, o sea, hay un grado de ignorancia en el asunto. Pero me parece, es todavía más grave y nos tiene que llevar a reflexionar que una persona haya pasado años hablando de Lady Rowena y de la Madre Mercedes y de un día para el otro diga que no existe. La propia, quiere decir que la propia persona no sabía de eso. Estaba repitiendo una información que había leído en libros o que le habían comunicado. Pero como no tenía conocimiento directo, así como recibió una información de una persona y la repetía, hoy otro le dijo otra cosa y le creyó y repite lo que ese le dice. Y sigue sin tener conocimiento directo. Por lo tanto, la palabra de esa persona no vale nada. Y dicho sea de paso, esa misma persona le quita poder a su propia palabra. Aparte es totalmente ignorante, no conoce nada. Es que es una incoherencia. Y hasta el más estúpido se da cuenta. O sea, la persona más ignorante se da cuenta de la incoherencia. Y cuando una persona es incoherente en su mensaje, pues nadie le hace caso. Porque hoy dice esto y mañana dice lo opuesto. Y se contradice a sí mismo. O es un incoherente o es un mentiroso. ¿Sí? Hay ámbitos donde eso pasa, ¿no? Pero no sé si es por incoherencia, creencia o es a propósito. O por conveniencia, ¿verdad? Muy bien. Recuerdo hace muchos años atrás. De hecho, tenía pocos meses viviendo aquí en Buenos Aires. Rubén se estaba quedando en la misma casa donde yo vivía por primera vez. Y un día tomamos un taxi. Estábamos en esa época en Valentina Alsina, en la casa de José Luis D'Ameno. No sé si alguno de ustedes lo conoció, que nos quedábamos allí. Nos tomamos un taxi y nos vinimos para Capital y veníamos conversando en el taxi y en un momento Rubén me preguntó acerca de si sabía dónde quedaba X lugar. Ni me acuerdo de qué negocio se trataba, pero se los traigo a colación por esto. Me preguntó dónde quedaba tal sitio y yo le dije, creo que queda en tal lugar. ¿Para qué? ¿Para qué? Me dijo, usted no tiene que creer nada. O sabe o no sabe. Y hay que desterrar del propio vocabulario la palabra creo. Cuando usted dice creo, eso es sinónimo de tengo una idea, pero probablemente me equivoco. No sé si es o no es. Una creencia es una incerteza, una inseguridad en la mente. Uno debe saber. Y si acaso uno dice, mira, creo, pero déjame que lo confirme. Y hoy en día, gracias a que en el celular tenemos conexión con internet y podemos rastrear información, no hay justificativo para quedarnos con las dudas o las creencias. Yo vivo con el celular en la mano confirmando cuestiones. A veces cuando estamos
hablando, revisando un libro o hablando de tal libro, que esa palabra, que esa palabra no existe o sí existe, o significa esto o lo otro. Inmediatamente uno la busca en el diccionario para saber existe, no existe, está bien dicha, no está bien dicha, cómo se escribe, etcétera, qué significa. Y lo mismo cualquier otro. ¿Dónde queda tal lugar? No lo sé, pero déjame que lo busque. Creo tal cosa, pero déjame que lo confirme. Y no quedarse con creencias, porque las creencias son basura en el cuerpo mental. Ocupan lugar y no sirven para nada. Eso se llama basura. Y deberíamos usar el discernimiento, que de hecho en el libro A los pies del maestro, el maestro Gopjumit nos recomienda esto, nos insta a esto. Usar el discernimiento para observar de toda la información que tenemos, qué es lo que sabemos por nosotros mismos y qué es meramente una creencia. Para o bien desecharla o bien convertirla en sabiduría a través de la vivencia personal, a través del conocimiento directo. Cuando hablamos de conocimiento directo, ¿qué es? La experiencia. Ok, y la vivencia es algo que ¿qué? Incorporado. ¿Y cómo la incorporas? Fuiste parte de eso. Si solamente lo pienso, es una vivencia. ¿Qué hace falta para que algo se convierta en una vivencia? La tengo que vivir, la tengo que actuar con todo mi ser. O sea, no solamente tengo que tener una información intelectual, eso tiene que pasar por mi sentir, lo tengo que sentir, y en el cuerpo físico tiene que haber, oigan esto, sensaciones. A eso le dicen pasar por el cuerpo. Si no pasa algo en el cuerpo físico, no está pasando, no lo estoy viviendo. Algo tengo que sentir. O sea, si yo me estoy conectando a la conciencia crítica, yo me tengo que dar cuenta de eso en mi conciencia de vigilia, y eso tiene que producir algo físicamente. O sea, lo tengo que sentir físicamente. Porque si no, a ver, gente, es la diferencia entre leer algo en el libro. A ver, yo puedo leer en el libro sobre una flor que hay en la Patagonia. Pero cuando yo tengo vivencia, cuando la veo, la toco, la huelo, y ahí tengo conciencia de la flor. Lo otro es meramente información. Imagínense algo que es todavía más sutil, una cuestión que es prácticamente abstracta, como la mayoría de las cosas que estudiamos en metafísica. Podemos estar llenando nuestra mente de información, pero si no la aplicamos, como dice Rubén, usa Rubén mucho la palabra, la kinesiamos, es decir, la actuamos. Y al actuarla, eso tiene que, de ser solamente una información, tiene que ser algo en lo que reflexionemos, que lo sintamos y o bien lo actuemos y lo sintamos físicamente. Si no lo sentimos, y piensen, todo pensamiento, sentimiento, genera una sensación física. Si una sensación física es porque no está pasando por dentro nuestro. O sea, la llama violeta la tenés que sentir. Si no la sentís, no sabés qué es. Al maestro, a lo mejor no es que lo vas a ver, a lo mejor no, un día lo verás. Pero si no lo ves, por lo menos visualizándolo,
leyendo sus enseñanzas, escuchando sus llaves tonales, meditando en él, invocándolo. Tenés que aprender, algo tiene que pasar por dentro tuyo. A ver si empezás a conectar la radiación, y esa radiación la tenés que sentir, y esa sensación tiene que ser algo concreto. Y cuanto más conscientes estés de esa energía, que incluso puedas, por ejemplo, diferenciar la radiación de un maestro de la radiación de otros maestros, es lo que te da certeza, porque ya no es meramente una información, conocimiento obtenido de un libro. Sí, Susi. Por ejemplo, yo tengo un caso, en mi caso, ¿no? Que leyendo un libro, explicando alguna situación, yo me siento identificada por algo que me pasó a mí también, pero que está explicado en un libro, y muchas veces lo que me produce es alegría, por ejemplo, de darme cuenta de que lo que a mí me pasó o cómo yo reaccioné ya estaba explicado. Y lo aplico, ya estaba aplicado por mí, pero yo no sabía que era eso. Lo que encontraste en el libro fue solamente una reconfirmación de algo, claro, de lo que vos ya te habías dado cuenta. Eso también es una evidencia. Claro, pero ya la adquiriste antes de leerla en el libro, en ese caso. Exacto. Bien, gracias a vos. Ah, sí, fíjense una cosa. Hablando de la vivencia del ser interno, porque venimos hablando en toda esta actividad básicamente sobre el alma, el contacto con el alma. Emmett Fox en El Niño de las Maravillas dice algunas palabras al respecto. ¿Podemos leer? ¿Alguien que lea? Sí, Jorge. Por extraño que te parezca, existe un poder espiritual que es capaz de transformar tu vida tan contundentemente que cuando el proceso se realice completamente, tus propios amigos apenas te reconocerán. De hecho, difícilmente podrás reconocerte a ti mismo. Te preguntarás, ¿puedo ser realmente el hombre o la mujer que recuerdo vagamente? Ok. Si no ha habido si llevas 1, 5, 10, 20 años en la enseñanza y no ha habido una transformación radical, no peronista, radical, me refiero, una importante transformación, olvídate, es porque no hay despertar de la conciencia crística, no hay contacto con el ser interno ni nada. Sí. Una pregunta en la cabeza desde las primeras diapos y con referente a esto. Estás hablando constantemente de que estos lotos, los pétalos de loto se van abriendo en las aulas, que es todo un desenvolvimiento de conciencia, y eso es un desarrollo que se da a lo largo de miles de años. ¿Hay algún momento de la evolución de una persona, un ser humano, donde esté con un cierto grado desenvuelto de la conciencia en distintos aspectos de la vida, donde pueda haber alguna forma que ese despertar suceda ya sin más esperar, sin más, que sea alguna forma de llegar a ese desenvolvimiento ya, sin tener que seguir en ese proceso con un tiempo determinado? Pero es que se supone que si uno ya está estudiando estos temas es porque está cerca de esa etapa, porque si no, no estarías interesado. Si no estarías interesada en otra cosa, estarías viendo el partido, ¿sí?, de Argentina con Paraguay, en la Copa América, estarías en otros asuntos. Estás en esto porque estudiando metafísica, viendo las charlas, meditando todos los días, porque hay una cercanía, ¿sí? Y si no ha habido algún grado, aunque sea un pequeño destello de conciencia crística, de conexión con el ser interno, está muy cerca. Hay algo que decía esta regla casi al final. Que voy a recurrir a ello porque de memoria no lo recuerdo. Cuando dice, no hay metáfora que pueda describirlo, pero se puede presentir, buscar y desear aún en medio del furor de la tormenta. O sea, aún cuando uno se encuentra en la tormenta de la vida, cuando uno se va acercando
a ese despertar de la conciencia crística, uno lo presiente. Está buscando, no sabe qué está buscando, pero algo está buscando. Y eso es lo que define al buscador. El buscador, que es el que se está acercando a la vivencia o al sendero espiritual, no sabe lo que busca. Ahí está la dificultad. Pero hay algo dentro de él que es un presentimiento de algo que no ve, que no toca, pero que existe y que es trascendental, y eso lo lleva a externamente buscar a ver si encuentra algo que en realidad lo que está buscando está dentro de él, pero necesita tal vez que fuera de él alguien le diga, le dé una información, ¿sí? Que sea el disparador que le permita encontrar lo que está dentro de sí mismo. Ahora, no basta con la información que le comuniquen, uno tiene que encerrarse en su habitación, sentarse a meditar, a reflexionar en la esquina mientras te tomas un café, a buscar hasta encontrar eso. Nadie lo puede hacer por vos, nadie te puede despertar. Dice, le vamos a despertar el Cristo. También, tal vez, una alta radiación en un momento te puede acercar a ese estado. Y eso es una gran ayuda, porque una vez que vos has vivido o has vivenciado eso, pues entonces podés buscarlo por tu propio esfuerzo interno y retomar o recuperar o darle una vez más vida a esa vivencia que en algún momento tuviste. Sí, ¿qué ibas a preguntar? No digo, salvo que sea Sanat Kumara, que con la avenida adelantó toda una ronda, sí, pero sí. Es un ser descomunal, no sé. Bueno, porque lo que puede pasar si es que alguien que tenga conciencia crística, por su propia, el contacto con su radiación, te despierta el Cristo. O sea, eleve tu conciencia a un punto donde vos veas por vos mismo. Entonces vos después, solo, puedas a través de la meditación, de la observación, pero ya sabiendo qué es lo que buscas, ser capaz de volver a ese estado, de recuperar ese estado, porque en un momento tuviste un destello del mismo. ¿Sí? Bueno, lo habla Gautama, ahora que me recuerdo. Gautama dice, Gautama todavía era más, porque no era ni conciencia crítica, era el nirvana. O sea, por estar en contacto la gente con Gautama, acercarse a Gautama, tenían un destello del nirvana, o sea, de conciencia átmica. Ya sabiendo de qué se trata, entonces puedas trabajar y esforzarme para volver nuevamente a ese estado de conciencia, alcanzar por mis propios esfuerzos ese estado de conciencia. Por eso, volviendo a lo que Rubén decía en el video, lo que hay que hacer es trabajar por realizar, vivenciar, convertir en una realidad para uno el conocimiento por medio de la vivencia, kinesiándolo, por medio del conocimiento directo. De esa manera, entonces, cuando hablamos las cosas porque en primera persona y no repitiendo lo que otro dijo o lo que leímos en un libro. Vamos juntos a hacer este decreto y con esto concluimos. Juntos. Yo acepto ahora la realidad de que poseo dentro de mí una chispa divina brillante y gloriosa que en este momento trae a mi vida la manifestación de mi propia perfección, armonía, paz, provisión, salud, bondad y todo lo bello y bueno que necesito. Bien, gente, vamos a terminar la actividad aquí.